Misión Divina presenta Voces del Avivamiento, un segmento especial de la atmósfera que se respira en Misión Divina al llevar el avivamiento al mundo. Esperamos que lo que escucharás enseguida impacte tu alma y crezca en ti la sed de servir a Jesús como nunca antes. Dice ahí en su página de lección, el canon. Empieza el canon. Y para eso, pues es un estudio muy largo, como le dije, ¿verdad? En materias de mi doctorado de hermenéutica profunda, se estudia todo eso y no hay tiempo ahorita para nada. Nomás que el canon, para que nos prendan nomás así por encimita, el canon significa la regla de medir. ¿Cuáles libros se van a quedar en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Por qué? Porque empezó el gnosticismo, empezó la filosofía a entrar, o sea, empezó una diversificación de filosofías en cuanto a la fe y en cuanto al cristianismo, que dijeron, ¿sabe de qué? Tenemos que poner esto en orden. Vamos a usar una regla. Ya pusieron diferentes reglas, pero ese es un estudio por aparte que se toma años. Pero nomás sencillamente aprendan canon, significa, escríbalo, regla de medir. Empieza el canon del Nuevo Testamento a establecerse en este siglo. Estamos hablando del siglo II. La iglesia debía de definir cuál era su confesión de fe. ¿Sí? ¿Cuál era su confesión de fe? Estamos en el punto número, ¿qué? 3. ¿Cuál era su confesión de fe? Póngale ahí, confesión de fe. Confesión de fe. Hablando de eso rápidamente, el credo apostólico es demasiado importante. Nosotros lo practicamos en los funerales, lo practicamos en todo eso, lo declaramos, lo decretamos en el credo apostólico. Ha habido gente que dice, son católicos. No somos católicos, es credo apostólico, ¿no estás oyendo? Apostólico. Y estaba escuchando un apóstol muy poderoso de Sudamérica que enseña a su iglesia que el credo apostólico lo debe de saber la iglesia completamente de memoria, número 1. Lo debe saber la persona de memoria, lo debe saber la iglesia de memoria y lo debe de saber hasta su familia de memoria. Y ahí es donde el diablo nos está comiendo el mandado a la iglesia americana, que el joven sabe cuáles son los juegos de video más modernos, pero no sabe ni papa de la fe. Sabe cuál es la película más moderna que acaba de salir, pero no te puede explicar nada acerca del credo apostólico. No te lo puede recitar. Dice, cuando tu casa, tus hijos, tú les enseñas eso, los cimentas, los afirmas. Y no hay con que, ¿sabes de qué? Después de 30 años se hizo testigo de Jehová. Válgame Dios, pues toda la vida estuvo en la iglesia. Porque no lo cimentamos bien. ¿Cuánto dice un amén todavía? A su nombre. Ok, seguimos adelante. Entonces, confesión de la fe. Amén. ¿Cómo definiría sus misterios? Estamos en la parte número 3. ¿Cómo definiría sus misterios entonces la iglesia? ¿Qué actitud definiría ante el Estado que continuaba con las persecuciones? Había persecución, pero ¿qué actitud iban a tomar? ¿Iban a levantarse en armas? ¿Iban a tomarlo en paz? ¿Iban a disimularlo? ¿Iban a soportar la persecución? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Dice un amén. Mientras tanto se mantenían firme. Pon atención otra vez. Se mantenía la iglesia firme en la doctrina apostólica y no dejaban amén, no dejaban de verse las poderosas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Pero entramos a la parte 4. Bueno, aquí está un mapa. Si lo ven, un mapa. Vemos el mapa ese, está hablando de las iglesias. Está otro mapa, ahí déjamelo por favor. Las iglesias, ve todo eso alrededor, este es el Asia Menor, las iglesias que se fundaron. Estamos hablando de esa parte de la historia. ¿Dicen amén? Vamos en el 9-10, sí, por ahí. Gloria al Señor, amén. Entonces en su lección, punto número 4, en el último tercio del siglo segundo, la última parte del siglo segundo, del siglo II. Estamos en el siglo II. Entonces aparece la idea de universalidad. Repítalo conmigo y escríbalo. Universalidad.
universalidad. Repítalo conmigo. ¿Ya se durmieron? Universalidad. ¿Sí? Comienza entonces a denominarse la iglesia como iglesia católica. La palabra católico en su lenguaje latino significa universal. Pero en ningún momento la iglesia apostólica fue católica en el sentido de universal, en el sentido de católica romana. Fue católica en el sentido de universal, porque era toda la iglesia de Jesucristo. Entiéndanme en eso, por favor, muy importante, porque si no se pueden confundir. Ahí dicen las notas: católica, iglesia católica, y entre paréntesis dice no romana. O sea, nomás empezaron a decir la iglesia católica, la iglesia universal, o sea, la iglesia de Jesucristo. Ya le habían cambiado a todo para empezar. Porque para empezar, número uno, si te vas a las bases firmes de lo que es el libro de los Hechos, ellos nada más al principio nomás eran los llamados. Era todo, no había otro nombre. Y luego más adelante dice que se le llamaron cristianos. Es todo, ni católicos, ni wesleyanos, ni presbiterianos, ni metodistas, ni pentecostales, ni nada de eso. Eran nomás cristianos. Esa era la palabra. Sí, pero aquí ya le estaban cambiando a católico universal. Fíjese cómo el enemigo se fue metiendo. Amén, gloria al Señor. La letra B, ahí se levanta un padre apostólico que se llamó, póngale, Irineo. ¿Estamos? Irineo, uno de los más grandes teólogos de este siglo, del siglo II. Él era, escríbale, obispo de Lyon. Obispo de Lyon. Obispo de Lyon. Él enseñó la unidad de la iglesia. ¿Sí? Ponga atención. No una unidad espiritual. Digo, una unidad espiritual, no orgánica. O sea, nosotros somos la iglesia universal, espiritual, pero no orgánica. Somos misión divina aquí, y hay diferentes misiones divinas en otras partes del mundo. Precisamente hace 3 días averigüé que hay una misión divina en Huejotzingo, Puebla, y no sé ni dónde está en el mapa, pero está en Facebook, chéquelo. Texmelucan, Puebla, otra misión divina. Vamos a ir a visitarla, apenas vamos a ir a visitarla en marzo. Ponga atención. ¿Sí? Pero eso no significa que nosotros somos la iglesia universal. Somos nomás misión divina, somos la iglesia misión divina, pero no la iglesia universal a su nombre. Entonces aquí lo que estaba hablando Irineo, para que me entienda, lo que estaba hablando Irineo era de una iglesia universal, espiritual, no orgánica. Letra C. Lamentablemente, a pesar de esta enseñanza, amados hermanos, se tergiversó el concepto de unidad espiritual y surge una tendencia de transformar esa unidad espiritual en unidad organizacional. Letra D. Como dije, el tiempo me está acabando, ¿ok? Y quiero terminar bien. La letra D, vamos al PowerPoint 11. Vamos a manejar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, Irineo, página 3, estamos ahí, página 3, en la letra D. Irineo también enseñó que Pedro y Pablo fundaron la iglesia de Roma designando sucesores. Pero ¿sabe una cosa? En ninguna parte de la palabra se encuentra que Pedro ni visitó en Roma siquiera. Ya inventaron algo, que Pedro había ido a Roma. Pedro nunca fue a Roma, Pablo fue a Roma. Y Pablo los hizo trizas. Pero Pedro, bíblicamente hablando, escrituralmente hablando, canónicamente hablando, Pedro nunca visitó Roma. ¿De dónde inventaron que Pedro había visitado a Roma y que Pedro era el sucesor de, ¿verdad?, que había dejado a Jesucristo, que le había dado las llaves? Y ese es otro estudio por aparte, pero rápidamente nada más. Ni siquiera estuvo en Roma. A su nombre. Digo, eso es muy importante. Eso parece bien sencillo, pero es muy importante, que a veces el católico luego te sale: es que nosotros somos la iglesia que debe de ser, porque Pedro, pues calma. Pues Pedro ni estuvo en Roma, compadre. Un rancho tal vez que estaba fuera de Judea, que se llamaba Roma.
pero ahí no estuvo en Roma. Nos vamos a la página número 4 y vamos a entrar rápidamente al siglo número 3. Y ahí empiezan las conmociones, empiezan las controversias, empiezan las crisis. Y hay que entender esto. ¿Saben por qué estoy enseñando esto? Porque el Señor me impeló a enseñar estos fundamentos para entrar a 3 meses de estudios apostólicos y proféticos, los miércoles a las 7. ¿Sabe por qué? Porque es muy necesario, es importante. Pon atención. Siglo 3. Este siglo fue un tiempo de grande oportunidad para el testimonio de la iglesia, pero al mismo tiempo de enormes dificultades. La letra A, la iglesia continuaba, léanlo conmigo para que se despierte alguien. La iglesia continuaba creciendo, en especial, ¿en dónde? En Asia Menor. Hacia mediados del siglo, fuertes persecuciones pusieron en serio peligro su supervivencia en varias regiones. Esto creó muchos problemas internos entre los cristianos. Pon atención a la letra B. A lo largo de este siglo, la iglesia, a pesar de todo, continuó con el mensaje, expandiendo sus fronteras, como vimos ahorita en los mapas, más allá en áreas geográficas y sociales también. Iba impactando áreas geográficas, o sea, países, iba impactando regiones, iba impactando comarcas, iba impactando todo, ¿no? Ciudades, pero también a la sociedad. Reyes y fariseos y saduceos y gobernadores y cuántas cosas, iba impactando la sociedad también. Dice un amén todavía. Como a un ritmo asombroso, poco a poco se fue transformando en un imperio dentro de un imperio. Letra C, PowerPoint 18. ¿Había más PowerPoints ahí, mijo? A ver, dale, échamelo. Gloria al Señor, amén, a su nombre. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor y un gloria a Dios? Vamos. Si observa bien en la pantalla, para que lo entiendan mejor, tenemos ahí la sucesión apostólica. Vemos en primer lugar a Cristo, luego los apóstoles sucesores. Y más adelante vamos a empezar a estudiar quiénes eran los 12 apóstoles, que se les llaman los apóstoles del Cordero, y luego los apóstoles que quedaron, y más apóstoles. ¿Y cuánto? ¿Por qué? Vamos a estudiar una lección que se llama ¿hay apóstoles, sí o no? Vamos a probarlo con pura Biblia. ¿Sigue? Y ahora, fíjense bien cómo le cambiaron. Sucesión apostólica. Estamos viendo ese que le cambiaron, ¿verdad? Al principio, ¿quién está? Luego, después, después, y después, mire cómo le cambiaron. ¿Se fija? Muy, muy interesante. ¿Hay otra? El desarrollo de la tradición. Pon atención. Pero si no, amén. Mire, ponga atención, calmadito. Arriba está unwritten tradition, la tradición no escrita. Y abajo la tradición escrita, lo que le estaba hablando del canon. No escrita, los apóstoles predicaban, hablaban, decían, hacían milagros, maravillas. Vocal, oral. Después empezaron los gnósticos, los problemas, las cosas. Entra el canon, dice, vamos a poner en orden esto. Entra lo escrito. ¿Entendieron? Dale. Ahora, esto es muy interesante. Este es hasta allí, desarrollo de la regula de I. La regula de I es lo que le estoy diciendo. Cómo se llevó a establecer el canon. ¿Por qué? ¿Por qué se estableció? ¿Cómo fue eso? Eso se llama la regula de I. ¿Ok? Dale. Vemos primero, a mero abajo, 33 DC, cuando el Señor nació, hasta el 100 DC, cuando el Señor murió, hasta el 100 DC, el 200 DC y el 400 DC. Ponga atención a eso. Luego, vemos primero, tiempos apostólicos. Segundo, padres apostólicos. Tercero, entran los teólogos con su capirotada. ¿Ok? Seguimos. Ahí arriba dice tradición no escrita. Apóstoles enseñaban ellos. Oral. Abarcó todo eso. Tradición escrita. Nuevo Testamento, empieza el canon, empieza el Nuevo Testamento. Seguimos. Entonces empiezan las controversias gnósticas.
pero vaya checando el tiempo abajo, No nomás mire Esperamos cuadritos. que esta Vea el tiempo meditación abajo. le haya sido de mucha Luego sigue. bendición y esperamos su visita y comunicación a nuestra página de internet, Ya se empezó a que es desconfiar. www.misiondivina.com. Ahí encontrarás muchísimos materiales importantes para tu crecimiento espiritual. Bendiciones. Ok, seguimos. Gloria al Señor. Y entramos al siglo tercero. Como dije, este siglo fue un tiempo de grandes oportunidades para el testimonio de la iglesia, pero al mismo tiempo de enormes dificultades. ¿Sí? Vamos en la letra que, en la C, PowerPoint 11. A mitad del siglo tercero, pon atención, se levanta un obispo que se llama Cipriano. Cipriano, obispo de Cartagena. En otras partes de Cartago, pero es Cartagena. Obispo de Cartagena. Estamos hablando del Medio Oriente, por allá. Él enseñó que la iglesia universal, fuera de la cual no había salvación, ¿ok?, debía ser gobernada por los obispos sucesores de los apóstoles. Él sostuvo que la autoridad apostólica había sido dada primero a Pedro. Así fue como la iglesia de Roma, ponga atención, hay una raya ahí, así fue como la iglesia de Roma se hizo predominante. Predominante, porque se creía que él la había fundado, Pedro. Pon atención a eso. Ahí le vamos a dejar nada más. Vamos al siglo cuarto. Vamos bien con el tiempo. Siglo cuarto. ¿Estamos? PowerPoint 90. Con la supuesta conversión. En ese tiempo, en el reino, se convirtió un rey que se llamaba Constantino. Escríbalo, Constantino. Y él vivió más o menos desde el 312 al 325 después de Cristo. Del 312 al 325, Constantino. Se supone que se convirtió a Jesucristo. Entonces el cristianismo, la suerte del cristianismo en el ámbito del imperio romano, o sea, en el territorio del imperio romano, comenzó a cambiar. De religión perseguida pasó a ser religión favorecida por el imperio romano. ¿Cuándo sucedió esto? Escríbalo, en el 379 después de Cristo. Vuelvo a repetir esto, no lo estoy tratando de hacer un teólogo, ni mi propósito es de que sea una eminencia en historia. Estoy poniendo las bases para que entienda, porque por allí a veces se sueltan opiniones, para no ser tosco, de que, ¿de dónde apostólico? ¿Qué es eso de apostólico? Me dijo un pastor, ¿qué es eso de apostólico? Lee la Biblia, compadre. Sencillo, si lee la Biblia, es todo. Bueno, en fin, seguimos. Entonces, ¿qué sucedió ¿dónde vamos? 379 después de Cristo. El cristianismo se transforma en la religión oficial del Estado a través de un emperador. El emperador ese se llama Teodosio. Teodosio. ¿Dicen amén? Vamos a la letra A. En la letra A observamos que dice: con todos los privilegios y condiciones favorables, la iglesia se relaja sus convicciones. No hay ética, escríbale, ética, no hay, escríbale, ética, ni preocupación. Ponga atención, cómo está cambiando ya. ¿Se acuerdan cuando empezamos en el libro de los Hechos? ¿Se acuerdan que maravillas y milagros? ¿Se acuerdan que la palabra prevalecía? Que la fe prevalecía, que había unción, que había poder, que marchaban hacia adelante. Empieza a cambiar todo ya. Pon atención, eso es lo que yo quiero dejarles en base. Pon atención, se empieza a perder la ética. Ya no hay preocupación evangelística y misionera. Se pierde compromiso. Pon atención, ya esto es bien peligroso y ahorita estamos hasta aquí con esto. Se pierde el compromiso con el estilo de vida del reino. Y estoy hablando en todos los aspectos. En lo estético, en lo económico. ¿Sí? Todavía hay cristianos que dicen, ¿sabes de qué? Es que debemos de ser pobres.
y estar viviendo al día. Y esas son mentiras del diablo. Eso es una mentalidad tradicional, no es una mentalidad de reino. Porque el Señor dijo y prometió promesas, que si tú, la cosa es cumplir. Porque queremos todos los beneficios sin cumplir. Queremos todas las bendiciones de andar en pecado todavía. Ahí la cosa no está bien. Ahí eso diferencia también ciertas iglesias. ¿Dices amén? Entonces se suelta la ética, se olvidan de lo evangelístico, de lo misionero y el estilo de vida del reino. También muchas otras cosas que vamos a estudiar en 12 lecciones, acuérdense. Esto solamente es la base. La letra B. ¿Qué sucedió? El cristianismo se fue institucionalizando. Era un cristianismo libre, la iglesia universal, todos obrando en el Señor, predicando maravillas, milagros. Ahora sí es una institución. Poco a poco, cediendo a las presiones del imperio. El imperio utilizaba la fe cristiana para sus fines políticos con el propósito de unificar el imperio que estaba en decadencia. El imperio ya iba hacia abajo, estaba en decadencia. Y dijo, vamos a usar a los cristianos y vamos a, amén, darles todos los privilegios y lo que sea para levantar votos. Lo mismo sucede a veces con políticos hoy en día. Ahorita que están las carreras presidenciales, los cristianos, cuando están de presidentes, andan barbeando a los musulmanes y a todo el mundo. Hay alguien que tiene que decirlo. Letra C, página 5 arriba, letra C. Fue inevitable. El liderazgo de la iglesia se identifica con el Estado y con su protección. Aprendieron a confiar más. Ponga atención, aprendieron a confiar más en los mecanismos del poder humano que en el poder de Dios. Es así que el proceso de institucionalización del cristianismo estuvo acompañado, pon atención, estuvo acompañado, y escribe lo que hay en una raya, estuvo acompañado de la pérdida del poder y de los dones del Espíritu Santo. Letra D. PP20. En este estado de debilidad espiritual surgen controversias teológicas. Más tarde, muy fuertes, controversias teológicas muy fuertes. Había problemas para resolver la relación entre las tres personas de la Trinidad, a pesar de que se declara la divinidad del Espíritu Santo. Y eso afectó a la iglesia tanto que hasta hoy en día hay sectas o disque religiones o denominaciones que creen que el Espíritu Santo nomás es una energía, como el testigo. Nomás es una energía el Espíritu Santo, no es una persona, no es Dios. Y ahí empezó a haber problemas entre ellos. Empezaron a discutir, empezaron a polemizar. Bueno, ¿sí es o no es? ¿Hay Trinidad o hay unidad? Nada más. Nomás hay uno, no hay tres. ¿Cuántos hay? No los entendemos. Y se hace una capirotada grande. Pon atención. Vamos en la letra F. En la D, perdón. Ok, me pierdo en la unción. Entonces hay un concilio. En el concilio, escríbele ahí, en el concilio de Constantinopla en el año 381. El concilio de Constantinopla en el año 381, amén. Se hace un concilio para dictaminar y decir que Dios es en tres personas y todo eso. ¿Dicen amén todavía? Paradójicamente el Espíritu Santo empieza a ser reemplazado. El Espíritu Santo empieza a ser reemplazado escríbalo, por la devoción a la Virgen María. Alguien dele agua a este muchacho que se me va a ahogar allí. No quiero orar ahorita para levantarlo a un muerto. A su nombre. Ya nomás. Okay. Letra E. La letra E, en este contexto, el sacerdocio universal de los creyentes dio lugar
al surgimiento de un solo clero. Clero significa, escríbalo, conjunto de sacerdotes eclesiásticos. Y este clero se transformó en el símbolo de lo sagrado. Explico en un segundo. Todos somos sacerdotes, dice la palabra. Y así eran todos ellos en la iglesia primitiva, apostólica. Pero entonces la iglesia ya dictaminó que nomás había un clero, que nadie más que ellos. A su nombre. El sacerdocio universal se tumbó, se eliminó y se estableció un clero nada más que ellos hacían y deshacían. A su nombre. La letra F, el tiempo se me fue. Los dones espirituales que el pueblo ejercía como sacerdocio universal, los dones espirituales que el pueblo ejercía pasaron al ejercicio exclusivo del clero. Exclusivo del clero. Se pensaba que el pueblo, ponga atención porque está hablando de usted, se pensaba que el pueblo era ignorante espiritualmente. Yo todavía he estado en iglesias en Perú, en México, en Filipinas, capillas católicas, catedrales, donde la Biblia está en medio de un lugar con rejas todo alrededor y tiene llave, candado grandote con llave, nadie entra ahí. Así se creía en aquel tiempo. El pueblo era un ignorante. Nomás los padrecitos podían leer o más. Vamos adelante. Se pensaba que el pueblo era ignorante y que la clase sacerdotal era la única capaz de ministrar la palabra del Señor. Y luego, escríbale, de ministrar a los enfermos, afligidos, de tener su cargo. O sea, nomás ellos hacían la adoración, nada más ellos podían bautizar, nada más ellos podían hacer matrimonios, solamente ellos podían en los fúnebres, en los servicios fúnebres, hacer servicios fúnebres. Eran los únicos que podían hablar en lenguas, eran los únicos que podían echar fuera demonios, según ellos. La letra G. De este modo es a partir de este periodo y bajo estas circunstancias, escúcheme, aquí es interesante, comienzan a, escríbalo, robarle al pueblo cristiano el derecho de ejercer los dones del Espíritu Santo. Si se enfermaba alguien, yo no puedo poner la mano y ungir o echar fuera ese demonio. Tengo que llamar un sacerdote, un padrecito. Mentiras. Fíjese cómo todo se empezó a cambiar. Dicen amén todavía. El derecho de proceder como agentes del poder recibido por el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, las operaciones del Espíritu Santo, todo lo abolieron y ellos nomás lo podían hacer. A su nombre. Ponga atención porque aquí hay un cambio bien importante para nosotros entender como misión divina. Acuérdense que lo que estoy enseñando me importa mucho que lo aprendamos. Amén. No lo van a aprender todos, ni tampoco lo van a aceptar todas las iglesias alrededor. Yo entiendo eso, pero me importan ustedes. Me están saliendo canas y quiero dejar bien establecido lo que el Señor me mandó a hacer para la nueva generación que se levanta de apóstoles y profetas y cuánto. Entiéndame eso. Hay una declaración allá abajo, no sé si la tengamos en PowerPoint, sí creo 21, PowerPoint 21. Fíjense bien, la van a repetir conmigo todos. ¿La repiten conmigo? Todos, a ver si la leen. Una conclusión lamentable de este siglo es que en este proceso de institucionalización, el modelo de eclesia, esa es la palabra griega, eclesia, que significa la asamblea de los llamados para afuera, se transforma, pasó a ser la congregación de los llamados adentro. Míreme. Misión Divina presentó Voces del Avivamiento. Esperamos que después de lo que has escuchado no puedas dormir hasta que propongas en tu corazón caminar de la mano de Dios en una dimensión más profunda.